correr es huir de la realidad en la que estamos metidos. La gente me decía como, pero ¿de qué huye o a qué le está corriendo? Me jodía la cabeza porque no me gustaba sentir que yo le estaba huyendo a algo. Con el tiempo empecé a darme cuenta que era verdad. ¿Y a qué le huyo? Yo creo que le huyo al ego, porque yo siento que mientras corro puedo reflexionar sobre el ego y así como superarlo, ¿no? Como sobrepasarlo. Entonces el ego es súper ágil, ¿no? Porque se lo lleva a uno al futuro, al pasado, está en todas partes menos hoy. Sí, esto se volvió filosófico muy rápidamente, weón, pero Hola, bienvenidos a este podcast, donde hablamos sobre la vida, los retos, los sueños, lo que se puede ser o no, lo que nos gusta y no nos gusta. Bienvenidos a Allá Afuera. hola, yo soy Juan Camilo y voy a ser el host de este episodio. Hoy vamos a hablar con Santiago Iregui. Santiago lleva corriendo 15 años y en esos 15 años no ha pasado una semana en la que no se ponga los tenis y salga a correr. ¿Por qué lo hace? Lo hace para alejarse de su ego, pero también por su ego. No se pierdan esta conversación donde hablamos de correr, del ego y de meditar. Ah, y recuerden, nos ayuda mucho que se suscriban, nos den un me gusta o compartan este podcast con sus amistades. Y bueno, entonces empecemos por quién es usted, quién es Santiago Iregui. Bueno, yo nací en Popayán, me crié en Bogotá, tengo 41 años, soy artista, pero no ejerzo, y no soy filósofo, pero además trabajo en el mundo digital, o sea, es como todo lo contrario, es un mundo que anda a mil, que es donde se está cambiando el mundo actual y seguramente nos arrepentiremos de lo que estamos haciendo. Vivo en ese mundo a mil y tal vez por eso me gusta correr. Me gusta ver a la gente feliz, por eso me gusta recibirlos en mi casa, me gusta atenderlos, me gusta hacerles cócteles y me gusta correr. Y pues por eso es que usted me invitó acá. Y pues ya usted lo dijo, le gusta correr. ¿Cuándo empezó a correr? Bueno, eso fue en el 2009, un año en el que hubo como una iluminación, ¿no? Como llegó una madurez a mi vida por todos los lados. Empecé a meditar, empecé a correr. Y un día empecé a correr porque sentí que necesitaba otro ritmo, ¿sabe? Como encontrar otro espacio en mi vida en el que pudiera pensar, además de esos espacios de soledad en la meditación, y empecé a correr. Y me puse los tenis ese día y desde ahí no he parado. Eso fue hace 15 años y ya, pues, yo creo que no ha pasado más de una semana sin que corra. ¿Por qué correr? ¿No? O sea, dijo que como que necesitaba algo, un espacio diferente al de meditación, tuvo una iluminación en su vida. ¿Qué pasó? O sea, primero, ¿qué pasó? ¿Por qué se dio esa iluminación o qué estaba pasando en su vida? Pero lo segundo es ¿por qué correr? Y se lo pregunto porque en el 2009 la gente no corría. Sí, solo la gente rara, corría muy poca gente. Y yo creo que corría la gente, tal vez en otras partes, obviamente en Estados Unidos, pues sí había un grupo más de gente que corría allá, pero yo creo que estaba más asociado con gente que andaba a ritmos muy rápidos y esto era como una forma como un ejercicio de choque. Y de pronto yo también quería lo mismo, pero a la vez quería encontrar un espacio distinto porque odiaba los gimnasios, nunca me han gustado los gimnasios y quería un espacio afuera, ¿sabe? Como que no me llevara a meterme a hacer pesas y con un grupo de gente desconocida con el que no quería estar y por eso eso parecía perfecto. Además, yo jugaba tenis cuando estaba en el colegio y en la universidad y era muy competitivo y llegó un momento en el que como que esa competitividad me empezó a hacer daño. Me di cuenta pues que correr era un deporte que podía hacer solo y no necesitaba a nadie y era perfecto, ¿no? Era yo mismo haciéndolo solo y era perfecto para lo que necesitaba. ¿Y de dónde sacó la idea de correr? Es que es lo que más curiosidad me da.
Yo sí creo que tal vez fue Murakami, que pues yo lo leo hace mucho, y él en ese libro, pues, de que hablo, cuando hablo de correr, pues cuenta su historia. Pero en ese momento a mí me interesaba más su historia por lo artista que por lo corredor. Lo corredor llegó como adjunto al libro. O sea, yo leí el libro porque ahí él explica cuándo empezó a escribir. Solo que la gente lo lee, o bueno, es conocido porque ahí cuenta cuando empezó a correr y por qué corre y cuenta todos sus logros de maratonista y ultramaratonista. Pero a mí me interesaba era cómo él había empezado a escribir. En esa época también hablé con un amigo y él también estaba empezando a correr. Y como que, nada, como que nos contamos la historia, pero no corrimos juntos, sino hasta probablemente 7 años después que nos volvimos a encontrar corriendo, aunque seguíamos cada uno, o sea, nos seguíamos viendo, pero nunca corrimos juntos hasta ese momento. De toda esta historia de Murakami y de por qué empezó a correr, pues suena que correr es algo muy importante para usted. ¿Qué Sí, significa correr? bueno, para mí correr correr es huir de la realidad en la que estamos metidos como por azar, ¿no? O por destino. Y para mí huir es por un momento completamente desligarse de esa realidad en la que estamos. Como que cuando yo salgo a correr ya no estoy ahí, ¿no? Como no pertenezco a ese mundo en el que están pasando todas esas cosas que me están perturbando. Puedo entrar en mi ritmo. Es como que todo el mundo va a la misma velocidad o a la velocidad a la que yo estoy, pero por ese momento yo voy más rápido que el mundo. Entonces ahí nada me perturba y encuentro esa soledad en ese momento de correr. Y es raro y es chistoso, yo creo, porque yo me acuerdo cuando empecé a correr y empecé como a hacer ya distancias mayores y como que ya uno ya no es igual a todo el mundo, ¿no? Que el que sale a correr a la ciclovía un ratico, lo hace una vez por semana, sino que ya uno se empieza a dar duro. La gente me decía como, pero ¿de qué huye o a qué le está corriendo? Y a mí eso me jodía la cabeza porque no me gustaba sentir que yo le estaba huyendo a algo. Y lo chistoso es que con el tiempo empecé a darme cuenta que era verdad. Y no hay nada malo en eso, porque es que realmente el mundo está bien jodido y pues alejarse de eso por un momento para verlo desde afuera y como encontrarse uno adentro, pues no está mal, ¿no? Es como, es un estado de meditación, no es meditación, pero pues también podemos hablar de eso, porque no es meditar, pero sí es un estado de soledad bien bonito. Entonces por eso corro y por eso es lo que para mí significa eso. ¿A qué le huye? ¿Al mundo? Es igual que la terapia, usted va a terapia 1 hora, se mete ahí en la oficina del terapeuta, por 1 hora huye, sale y volvió a lo mismo, ¿no? Es como las vacaciones, usted se va una semana, está feliz en la playa, vuelve y ahí están sus problemas. Igual cuando uno corre, uno va, se aleja 1 hora y vuelve, ahí están los problemas, pero lo bonito de estos momentos tan introspectivos es que uno como que logra conectar con uno mismo y por un momento alejarse del ego. Entonces, volviendo a su pregunta de ¿a qué le huyo? Yo creo que le huyo al ego, porque yo siento que mientras corro puedo reflexionar sobre el ego y así como superarlo, ¿no? Como sobrepasarlo. ¿Qué pasa cuando usted corre? Porque de lo que usted está diciendo, yo escucho que usted sale y corre y como que se sale de la realidad en la que vive, ¿no? Y está usted con sus pensamientos reflexionando, ¿no? Es como su espacio seguro, digamos, de alguna manera. Pero cuando usted sale a correr, ¿qué pasa? ¿Está pensando en sus problemas o está pensando en lo que está haciendo o qué está pasando? Ahí yo creo que cabe la analogía con la meditación. Y otra vez, no es meditación, y yo creo que antes de que se acabe esta conversación me gustaría hablar de por qué correr no es meditar, pero sí cabe la analogía porque cuando uno corre o cuando yo corro, hablo por mí solamente, igual también lucho con los pensamientos. Me vienen pensamientos de todas partes, ¿no? O sea, puede que en ese momento esté en un proyecto que me está como dando vueltas en la cabeza y entonces salgo y pienso 5 minutos en eso y después se mete otro pensamiento y lo bonito es que y lo diferente a pensar sentado, a pensar corriendo,
es que cuando estoy corriendo los pensamientos fluyen, ¿sabe? Como que no, no los rechazo ni creo resistencia, que yo creo que eso es lo que genera dolor. Cuando uno queda en un pensamiento y se resiste al pensamiento, ahí es cuando uno empieza a sufrir por esas cosas que están pasando por la cabeza. En cambio, cuando yo corro, esos pensamientos fluyen, ¿no? Entonces entra uno y pasa otro y a veces puedo forzar uno y quedarme ahí y reflexionar. Y hay, obviamente, lugares en los que es más fácil llegar a pensamientos un poco más profundos, por ejemplo, en la montaña. La montaña me enseñó mucho. También en cliché tal vez se volvió un maestro porque, porque la montaña es más grande que el ego, es más grande que el ego. Y entonces vuelve al ego porque eh, y lo puedo explicar como con mi historia, como con una historia real, ¿no? Entonces, yo subí a la montaña todos los días. Subiendo a la montaña tranquilo, uno se da cuenta que pues lo puede hacer y lo disfruta, y de repente uno empieza como a dominar, ¿no? El paso de la montaña, que es distinto al paso de la calle. Y pues bueno, yo igual también he ido como madurando físicamente y siendo más rápido, más fuerte. Y entonces un día pude subir toda la montaña corriendo, ¿no? Hasta la Virgen, desde la circunvalar hasta la Virgen sin parar de correr. Y ahí apareció el ego del corredor, ¿no? El ego del que sube montañas corriendo. El ego está en todas partes y el ego es la identificación de la mente con una imagen. Y entonces ahí apareció la imagen de esa persona que puede correr una montaña y subirla y dominarla, ¿no? Eso es lo que uno cree. Hasta que llega el día en el que uno no la puede volver a subir corriendo y le toca caminar y de repente se siente muy cansado y la montaña le demuestra que es mucho más grande que uno mismo y que todo eso que uno tenía en la cabeza no era más que una imagen y que el ego es ese apego que uno genera por una imagen, por un físico fuerte, por un paso rápido. Y después de ese momento yo empecé todos los días a agradecerle o a hablar con la montaña, a decirle gracias por permitirme estar acá otra vez, ¿no? Agradecer cada día que subía a la montaña. Y eso se convierte en una enseñanza para la vida. Y es que uno todos los días que se pone los tenis y sale a correr agradece porque hoy se los puede poner, ¿no? Más allá de que corra, que camine, que corra una maratón o que solamente se dé una vueltica corta, eso es lo que le enseña a uno a correr. Y yo también llevo corriendo muchos años, ¿no? Y muchos años sufrí mucho por eso mismo que usted está describiendo. Y es como que mejoraba y ya me apegaba muchísimo a, pucha, ya estoy súper bien y ya lo siguiente pues es seguir mejorando. Y no Mm, mejoraba más, sino que me quedaba ahí o empeoraba o lo que sea y era durísimo como, ni siquiera era como una ujú, competencia con otras personas, sino conmigo mismo y era durísimo ujú. aceptar eso. Y hace muy poco tiempo, en realidad, hace por ahí unos 3 o 4 años, leí el libro de Murakami que Sí, usted está mencionando y el libro empieza sí. cuando el tipo se está empezando a envejecer y dice, yo ya nunca mejoro, solo empeoro. Todos los días que salgo a correr empeoro y eso me hizo pensar mucho en lo último que dijo, que es, pues honestamente, uno debería estar como muy agradecido de poderlo hacer, ¿no? Porque puede que mañana no pueda por cualquier cosa, ¿no? Se enfermó o le pasó algo, bueno, en fin, lo que sea. Pero como que esa competencia interna, pues es difícil de aceptar. Entonces el ego, según lo que usted estaba diciendo, es el apego a esas cosas. En la historia que usted contó de la montaña se ve como usted creyó que ya de ahí en adelante siempre iba a poder correr la subida esta a la montaña y en el momento en el que no puede, como que ese dolor es el ego. Cuando yo me identifico con el corredor, pues ya estoy creando ego. Y cuando yo me doy cuenta que no soy corredor porque o que bueno, que esa etapa ya pasó, entonces porque me enfermé, porque me lesioné, porque me volví viejo, por lo que sea, entonces viene el dolor, que es el apego a esa idea
del yo, ¿no? Y pues el apego es la fuente del dolor, ¿no? Entonces, ese es el problema con el ego, que uno se apega al ego. Y eso viene con todo, con esas ilusiones que uno tiene sobre su físico, sobre su estatus social, sobre las relaciones. Entonces ahí se genera ese dolor, ¿no? Entonces, por eso trascender el ego es el objetivo en la vida, ¿no? Entonces, cuando yo le digo que cuando corro del ego es porque busco trascenderlo ahí, como tener un momento para no identificarme con eso. Pero entonces, volviendo a su mensaje después de correr la maratón de Nueva York, de que usted corre por el ego, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que usted corre para olvidarse del ego, para superar el ego? ¿O al contrario, Sí, porque está pegado a esa idea de que usted es un corredor y tiene que lograr X cosa? exacto. Eso, yo creo que ese momento para mí fue muy importante en esta conversación, porque usted me había invitado ya a este podcast. Eso fue en noviembre del año pasado, la carrera. Y esa carrera, pues, como todas las maratones, es durísima, pero esa particularmente está cargada de gente, hay mucha gente en la calle. Y yo creo que mi mayor reflexión durante toda la carrera fue el ego, ¿no? O sea, yo pensé mucho en esta conversación que íbamos a tener hoy y dije, yo realmente estoy acá hoy corriendo enfrente de 2 millones de personas y me vine hasta acá y entrené todo lo que entrené por ego, ¿no? Porque quiero al final terminar, tener una medalla, decir yo corrí la maratón de Nueva York y ponerme la chaqueta que dice Maratón de Nueva York y que la gente me identifique como un maratonista que logró eso. Entonces es puro ego, es puro ego. Y yo sé que antes dije que yo corro para evitar el ego, pero esos eventos no son más que eso. O sea, están cargados de eso. Entonces, cuando yo terminé, que igual cuando uno termina un esfuerzo físico de esos tan grande, ¿no? Que es una descarga de endorfinas inmensa, una descompensación química súper poderosa, uno se derrumba y llora como entre una emoción y como me imagino que es el cuerpo agradeciendo el descanso también. Ahí dije como yo corro por ego, hice esto por ego y por eso le mandé este mensaje. Y yo sé que es contradictorio con lo otro, pero estoy seguro que lo hice por esa razón. Entonces, lo que usted quiere decir es que no se puede, o por lo menos lo que yo entiendo, estoy escuchando y creo que entendiendo, es que uno no podría correr sin pensar en el ego, ¿no? Porque si usted, es decir, uno sale y corre, ¿no? Una persona que va a empezar a correr, dice, sale y corre 20 minutos y queda cansado, lo que sea, y si le gustó, si se sintió bien, va a decir, no, pues mañana quiero correr 30 o 20 más rápido o lo que sea, pero siempre va a estar conectado a ese resultado, ¿no? A ese tiempo, a esa velocidad, lo que sea. Y no, no sé si nunca, pero o probablemente sí, nunca va a ser suficiente. Entonces ¿se puede o no se puede desconectar el ego de correr o de hacer cualquier otra cosa parecida a correr? No, yo creo que sí. Uno puede desconectarse del ego. Es muy difícil, pero se puede. En correr uno puede, a ver cómo estructuro esta respuesta, porque, o sea, uno puede correr separado del ego e inclusive mejorar, ¿no? Sus marcas separado del ego. Lo que pasa es que, claro, cuando usted lo hace sabiendo que es el momento y no se apega a eso. Cuando usted sabe que hoy está bien y mañana no sabe cómo va a estar, y si mañana está mal, también está bien. Es su realidad de ese momento. El problema con el ego es el apego. Entonces, cuando yo me apego a mi realidad de hoy, genero dolor en el futuro, en un futuro que no existe, ¿sí? O sea, yo estoy sufriendo por algo que no soy aún. O sea, me da ansiedad que de pronto yo mañana no pueda correr, pero hoy sí puedo correr. Entonces lo disfruto hoy. Y si mañana no puedo correr, entonces está bien, porque es mi realidad de ese momento. Y entonces ahí uno lo que hace el ego es, ok, ya no puedo dominar el futuro, entonces me voy al pasado. Entonces me acuerdo de cuando yo sí corría y entonces me quedo
en el pensamiento doloroso y en el recuerdo doloroso de la nostálgico de cuando yo era feliz y podía correr. Entonces el ego es súper ágil, ¿no? Porque se lo lleva uno al futuro, al pasado, está en todas partes menos hoy. Cuando usted está hoy, acá presente, corriendo o haciendo lo que está haciendo y está en ese estado de contento, puede ser feliz y estar alejado del ego. Entonces, usted puede hacer cualquier cosa alejado del ego y puede estar entrenando para ser mejor y puede lograr ser mejor y puede lograr ser el mejor y aún así estar alejado del ego. Lo que pasa es que es un trabajo fuerte porque va como en contra de esa naturaleza humana. Es bien difícil lograrlo porque nuestra evolución, la evolución de nuestra mente nos ha llevado hacia eso. Es un motor. Entonces, lo contrario es ir en contra de esa evolución, yo creo. Pero entonces uno no podría pensar, ¿no? O sea, digamos, yo voy a correr la maratón de Ciudad de México. Ujú. ¿Cómo uno planea una actividad como esa sin Sí, estar apegado a eso? Igual, o sea, tiene que pensar en mañana, tiene que pensar en esta semana va a ser X y el siguiente mes va a ser lo que sea y para llegar a sí. este punto al que quiero llegar. Pero si uno lo que tiene que pensar es en el día o en la actividad, el momento, como que cómo es esa relación o cómo podría ser esa relación de tal forma que no es que lo que lo domine no sea el ego, sino el contento de la actividad. Entiendo eso porque es difícil o sea, es básicamente desarmar toda la estructura sobre la que uno ha armado su evolución individual y como sobre la que hemos ensamblado nuestra evolución social. Y eso es bien difícil. Pero piense que en el ejemplo de planear una maratón, que es una vaina bien matemática, ¿no? Uno tiene una fecha límite en la que lo corre y de ahí para atrás tiene que empezar a planear su camino hacia esa gran fecha. Entonces, uno puede generar como una anticipación a ese evento y eso genera ansiedad, ¿no? Esa ansiedad empieza a uno a cargarlo y la mente también empieza a identificarse con la idea de voy a fracasar, no lo voy a lograr o lo voy a lograr porque estoy muy bien preparado, ¿no? Al final uno no está en el presente cuando está en toda esa anticipación. Uno puede tener el plan y ese plan no se puede negar. Y es que lo que pasa es que cuando la gente intenta como desarmar como esta estructura de pensamiento pues, budista que el momento presente es el único momento real, dicen, pero ¿y entonces cómo logro yo, cómo evoluciono, ¿no? ¿Cómo hago que la vida tenga sentido? Que divertirme, cómo me divierto, cómo planeo mis próximas vacaciones. Y es que eso no lo se puede negar. Usted puede planear su maratón. Lo que pasa es que hoy salió a correr, se sintió súper bien, le faltan, no sé, las semanas que le falten, le falta un fondo. Hoy estaba perfecto, llegó, comió bien, mañana sale y siente un tirón. Y entonces ahí tiene dos opciones. O lo acepta y se queda ahí en esa situación, lo siente, ve si esto va a cambiar su realidad o si es algo pasajero y ajusta su plan, pero no se queda en el dolor del apego de mi vida estaba determinada y solo iba a ser feliz si corría la maratón de México y entonces ahora mi vida es miserable, ¿no? Esa es la diferencia, pero nunca deje de hacer planes ni de pensar en el futuro, porque es que eso es lo que nos ha llevado a ser la gran humanidad que somos, ¿no? Como toda esta evolución tecnológica y como la evolución de la humanidad se ha logrado porque hemos podido planear, porque hemos podido unirnos en el presente, pero con miras al futuro, eso es muy poderoso, pero en la historia yo creo que han sido más las cosas que han salido mal que las que han salido bien y aún así, pues todo ha pasado en el presente, ¿no? Lo que salió mal y lo que salió bien pasó hoy. Entonces, esa es la realidad sobre la que deberíamos siempre estar juzgando nuestra vida, ¿no? Como lo que está pasando ya. Lo otro no ha pasado. Porque sí, el problema es cuando uno como que se queda con el problema, ¿no? Si uno pudiera sacudirse como los perros y ya, pues todo sería más fácil porque ese sufrimiento nunca existiría. Entonces, ahora que estaba diciendo eso,
Hace unos años yo iba a correr una maratón y un mes antes me lesioné. Puta, y esos días que me lesioné, de verdad, estaba completamente infeliz. ¿No? Decía, como llevo haciendo este esfuerzo durante tanto tiempo y ahora me lesioné y ya, pues, ¿qué hago, no? Como que uno siente un poco como que la vida se le acaba, pero pero no es eso, o sea, todo lo contrario, ¿no? La vida sigue y pues, y ya, y hay mil cosas que van a pasar ese mismo día que pues hay que aprovechar, precisamente por lo que usted dice, porque al siguiente día uno ni siquiera sabe qué va a pasar, ¿no? Puede que el siguiente día el mundo se acabe, o yo qué sé. Pero eso, ese momento en el que uno está ahí como muy apegado, pues es muy doloroso. Exacto. Es el apego el que genera el dolor. Y ahí es donde viene es la fuente del dolor en todo. Sí. Y toda esta filosofía de vida, un poco, siento, cómo la incorpora en su vida de correr, en su vida de corredor. Porque además usted mencionó como que uno a veces empieza a decir, no, yo soy un corredor, ¿no? Incluso hay libros como Atomic Habits y no sé qué, que dicen que la forma de que el hábito se cree es que uno se empiece a definir como esa cosa. Entonces, Santiago Iregui se define como un Mm. corredor y Uf, cómo mezcla eso con no dejarse guiar por el ego y no apegarse a ser un corredor y a correr. Y justo lo que usted dijo al principio, lleva corriendo desde el 2009 todas las semanas. ¿Y qué pasa si la siguiente semana no puede correr? claro, muy doloroso. Sí. Pero ese libro de Atomic Habits, yo soy muy fan y yo lo recomiendo y lo aplico y todo, pero pues está hecho por mentes que están enfocadas en el progreso, ¿no? Y es un progreso humano, ¿no? Progreso personal. Yo creo que uno encuentra ese libro en la zona de superación personal de las librerías, pero eso no lo hace necesariamente correcto. O sea, tiene dos caras, esa verdad. Y es que cuando uno se identifica con Santiago, el corredor, inmediatamente genera un apego a esa identificación y eso va a traer un dolor en el momento en el que Santiago no pueda correr, ¿no? Entonces, por eso es un arma de doble filo. Y no identificarse con esa imagen no quiere decir que yo no vaya a correr. O sea, yo puedo seguir corriendo y haciéndolo bien y mejor inclusive, pero sin identificarme. Entonces, yo sí creo que el ejercicio, ¿no? Más, inclusive, pues correr es que es lo que yo hago, pero yo creo que cualquier deporte, sobre todo si es un deporte individual, es una muy buena analogía con la vida, o una analogía de la vida, ¿no? Porque pues lo pone a uno en un reto personal. Es claramente un evento que surge y desaparece en el tiempo, en el que uno se puede volver mejor y después dejar de serlo. Y es una buena aprendizaje el que uno trae de esto, ¿no? De hacer ejercicio y de correr. Es una buena analogía con la vida. Oiga, ¿y cómo ha evolucionado entonces su relación con correr desde que ha empezado a pensar en estas cosas? Ya no va a volver a correr una maratón nunca más porque es ego lo que lo está haciendo, lo que lo está motivando. No, quiero seguir corriendo maratones, sin duda. Pero sí, sí ha cambiado mucho mi forma de ver el entrenamiento, de también asumirlo como algo más, ¿no? Como es tan importante como el descanso también. Es tan importante como todas las actividades que uno genera o que uno tiene en la vida en su día a día. Pero mi relación con correr yo creo que es más madura que antes. Seguramente ahora la aprecio en el día a día, como en entrenamiento que hice hoy o en la vuelta que hice hoy, en ese momento que tuve conmigo mismo hoy y no en esa preparación a futuro que es acumulativa, ¿no? Que me lleva hacia una meta y hacia un objetivo y que me deja a mí siempre como pendiente de qué va a pasar mañana. Usted sale a correr, ¿no? Y está pensando en lo que sea que aparece en su cabeza y no lo ve, ¿no? Ve sus pensamientos, lo que sea, si quiere se queda, si no se van y ya. Pero ¿por qué eso no es meditar?
¿no? Usted dijo que quería explicar que no era lo mismo. ¿Por qué? Si en realidad cuando uno está meditando, pues es como estar en el momento, ¿no? Presente, y si llegan sus pensamientos, los ve y ya, y los deja ir, ¿no? Y sigue ahí respirando, o estando, o existiendo, o lo que sea. ¿Cómo es diferente eso de cuando pasa corriendo? Cuando yo empecé a correr y empecé a meditar, yo decía que correr era meditar. Y lo pensaba y estaba muy convencido que correr era meditar porque pasaba todo eso que usted describió, ¿no? Como tenía un momento en el que podía como tener paz, entre comillas, poder estar en silencio. Todo eso describe la meditación, pero igual meditar es muy distinto porque correr es un ejercicio físico. Es inevitable desconectarse del entorno mientras uno está corriendo porque igualmente uno tiene que estar alerta. Entonces el entorno no se puede negar. Entonces eso ya deja de ser meditación. Igual, la meditación uno no solamente la puede hacer en un monasterio o en total silencio, ¿no? O con una vela o... No, la meditación debería poder llegar en cualquier momento del día, en cualquier lugar, pero son dos actividades distintas. Yo no identificaría una cosa con la otra y le daría su espacio a cada una. Yo creo que correr es más un espacio reflexivo y meditar es un espacio meditativo. O sea, son dos cosas distintas que van por hacia, digamos que como en la misma dirección, pero por caminos distintos. Pero igual se complementan muy bien. Cuando usted logra trabajar en el ego mientras corre, y no apegarse a él, porque igual, como decíamos que es un arma de doble filo, también puede ser lo contrario. Ahora, yo conozco gente que medita y que también tiene ego de meditador, ¿no? Y se sienten y levitan porque ponen en su LinkedIn o en su Instagram que son meditadores y se toman selfies meditando. O sea, al final, el, el ego está en todas partes, ¿no? Y es fácil encontrarlo en cualquier lugar. Pero sí, yo los mantendría distintos, separados, van en la misma dirección, pero son cosas distintas. Y me parece que al final, pues son igual pueden ser trabajos hacia la superación de la mente, los dos. Por ejemplo, siento que cuando salgo a correr, digamos, si tuve, sí, alguna cosa, ¿no? Discusión, problema, lo que sea, y salgo a correr y como que siento un poco, no sé si al mismo nivel de un perro, ¿no? No, como que no es como una sacudida, pero por ahí un 60%. Sí, sí, como que de verdad me ayuda muchísimo a bajarle a que mis sentimientos sean tan grandes. ¿Cómo le pasa a usted? Sí, mucho. Es como la terapia, ¿no? Que lo mencioné al principio. Yo creo que correr puede ser como una terapia, pero igual cuando uno va a terapia, uno tiene como un periodo de gracia. Como que la terapia viene con una garantía, que es la hora por la que usted pagó y los siguientes X minutos que usted le den de gracia o que usted se dé de gracia hasta que vuelve el problema a su vida y entonces probablemente eche para atrás, a menos de que usted esté generando herramientas lo suficientemente fuertes para poder lidiar con esos problemas que le están generando el dolor. Entonces, a mí me sirve correr porque puedo de esa manera trabajar en el ego y al trabajar en el ego logro generar esa herramienta que me permite no apegarme a las cosas en el día a día que me generan dolor. Entonces, sí, a mí me sirve, pero no es fácil ni llega porque sí. O sea, es algo que hay que trabajar como la terapia, ¿no? Hay que generar herramientas que le permitan a uno enfrentarse a esas realidades de la vida que le traen dolor. Si hoy en día pudiera devolverse al momento en el que empezó a correr, ¿qué haría Ujú. diferente respecto del ego? Es que no lo sabría, ¿no? Porque no tendría las herramientas, pero seguramente sí le diría a esa persona que está empezando a correr en ese momento,
que aproveche todas esas horas que va a tener de soledad para reflexionar sobre su vida, sobre sí mismo, para encontrarse, porque va a haber muchas más horas en las que no va a tener tiempo ni va a ser prioritario él y que ese momento es único, íntimo y va a ser muy valioso en su desarrollo personal. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Es que en verdad es muy difícil encontrar ese momento en el que uno pues puede como ser, ¿no? Estar, correr, pensar Sí. en cómo está haciendo los pies o en, no sé. Últimamente a mí me pasa mucho Mm, que yo, yo, yo nunca antes en mi vida me había fijado en la cantidad de pájaros que hay en el mundo. Y entonces cada vez que corro sí. ahora, como que solamente los escucho, puede que a veces no piense en nada más, sino como los pájaros y uno no es tan consciente Ujú. de la importancia de esos momentos, ¿no? Y ahí son muy pocos. Sí, sí, total. Sí. Es que también es otra analogía, pero sí cada paso, ¿no? Cada paso es el presente. Entonces, ese es el poder que tiene el movimiento constante, ¿no? Como cada paso al final es el presente. Uno no puede estar pensando dos pasos adelante porque se cae. Hay que estar ahí. Entonces, es una buena analogía. Ya para ir cerrando, pues usted sabe que el objetivo de este podcast es que la gente salga allá afuera a vivir, a gozar, a estar. Hmm, Pero usted cómo invitaría y como que qué consejo le daría a una persona que no lo hace todavía o lo hace pero no muy constantemente, ¿no? Ya sea correr o caminar o no sé, hmm, pescar, lo que sea, eh, a que, ¿cuál es el consejo para separar el ego de la actividad y que sea la actividad hmm, en sí misma lo que le da esa felicidad en el momento y no hmm. subirlo a Strava o subir una foto a Instagram o no, como todas esas cosas que además hoy en día son mucho más eh, Claro. creadoras de dopamina, más allá de la actividad. Yo creo que salir a hacer una actividad física en la que uno se desconecta de la realidad de su día a día es una forma de encontrar el presente. Es una forma de empezar a percibir otra dimensión de la realidad en la que uno tiene más control, en la que puede ser más feliz porque solamente existe ese momento. Y yo creo que el movimiento, como ese ser consciente de cada paso que uno está dando, le trae a uno esa felicidad, ¿no? Como esa capacidad de reconocer el momento presente. Entonces, pues si uno se está sintiendo ansioso y tiene la capacidad de hacerlo, porque muchas veces uno ya está muy afligido o mentalmente o físicamente no lo puede hacer, pero si lo puede hacer y está buscando encontrarse a sí mismo, muchas veces la mejor forma es alejarse por media hora, dar una vuelta, fijarse en cada paso que está dando y encontrarse ahí en su presente. Para mí, ese es un mensaje bonito que a mí me gustaría también haber oído, ¿no? Como de, en cada paso hay verdad, ¿no? Como no es pretencioso, es lento, pero es muy real. Oiga, pues muchas gracias por su tiempo de nuevo. Me voy como, en verdad, siempre, que hablo con usted me pasa esto. El otro día, de hecho, Angélica me dijo como que ella creía que usted me caía tan bien, porque siempre que hablaba con usted me hacía pensar demasiado. Bueno, Eh, eso está bien. pero sí, de verdad, gracias por todo esto que dijo. Me parece como siempre, de nuevo, me parece que es muy interesante pensar en todo esto y ojalá uno lo pudiera llevar más a la práctica. A mí me pasa ahora cada vez que, pues no cada vez, pero mucho más que antes, Ujú, que a veces estoy pensando en 10.000 cosas y digo como, a ver, lo que tengo que hacer en este momento es, no sé, tomar agua, ¿no? Y luego pienso en ujú, sentarme a hacer esta cosa y lo que sea. Entonces, gracias porque, pues sí, me parece súper importante hablar de estas cosas y empezar a interiorizarlo. ujú. Eh,
cada vez más. No, gracias a usted. Muy chévere que además tenga este espacio para que haya oportunidad de hablar de esto y además compartirlo con más gente, porque nosotros podemos tener estas conversaciones ahí con un cóctel, pero, pero pues chévere que haya la oportunidad de que más gente lo oiga, ¿no? Y felicitaciones por el espacio. ¿Te gustó? Si te gustó, compártelo con los que disfruten estar allá afuera, pero sobre todo con los que aún no. Queremos que más personas salgan y disfruten estando afuera. Y si tienes historias que quieras compartir, no dudes en escribirnos. Por ahora, nos vemos pronto, allá afuera.